El pintor y su obra. Querido Theo, te envío un pequeño bosquejo para darte una idea del cariz que toma el trabajo, porque hoy he vuelto a trabajar. Esta vez se trata simplemente de mi alcoba. Solo el color debe de hacer aquí la cosa, y al dar con su simplificación un estilo más grande a las cosas, ser sugestivo aquí del descanso o del sueño en general. En fin, la visión del cuadro debe servir para descansar la cabeza, o más bien la imaginación. Las paredes son violeta pálido, el suelo es de baldosines rojos, la madera de la cama y las sillas es amarilla mantequilla fresca, la sábana y las almohadas limón verdoso muy claro. La colcha es rojo escarlata, la ventana verde, la mesa de tocador anaranjada, la palangana azul, las puertas lilas. Y eso es todo. Nada en esta habitación con las puertas y la ventana cerradas. La anchura de los muebles también tiene que expresar el descanso inconmovible. Los retratos de la pared y el espejo y una toalla y algo de ropa. El marco, como no hay blanco en el cuadro, será blanco. Todavía trabajaré en él todo el día de mañana, pero ya ves lo sencilla que es la composición. El sombreado y las sombras en el suelo están suprimidas. Está coloreado en tonos planos y francos como los crespones. No me extenderé más, porque mañana pienso empezar muy temprano con la luz fresca de la mañana para terminar el lienzo. Te estrecho la mano. Soy todo tuyo, Vincent. La alta nota amarilla. Vincent van Gogh, Grootsonder 1853, Auvers 1890. La habitación de Arles, 1888-1889. Rijksmuseum Vincent van Gogh, Ámsterdam. The Art Institute, Chicago. Musée d'Orsay, París. Vincent van Gogh se fue a vivir a Arles en febrero de 1888. Al principio vivió en un hotel. El 1 de mayo alquiló por 15 francos mensuales a los esposos Ginaud una casita situada en la Plaza Lamartine número 2. La casa llevaba mucho tiempo deshabitada y se encontraba en mal estado. La sala de la planta baja sirvió de estudio. Vincent compró 2 sillas, una mesa y un juego de café. Este último se hizo famoso por el bodegón de la cafetera. Pero Vincent trabajó sobre todo al aire libre. En el canal de Arles pintó varias veces el puente Langlois. Cuando Vincent se quedaba sin lienzos, dibujaba con cañas cortadas. Solía escribir a su hermano Theo, marchante de cuadros en París, que le echaba una mano mandándole dinero. También mantenía correspondencia con Gauguin, que entonces se encontraba en Pont-Aven. Gauguin estaba enfermo y lleno de deudas. Para ayudarle, Vincent le propuso que fuera a verle a Arles. Vincent llevaba tiempo acariciando la idea de formar una comunidad de artistas a la manera de los japoneses o de los antiguos talleres holandeses. Pensaba que otros pintores se sumarían a este taller del sur, cuyo jefe sería Gauguin. A primeros de septiembre, Theo le envió a Vincent 300 francos, parte de la pequeña herencia de un tío fallecido en julio. Vincent compró 2 camas, 12 sillas, mesas y un espejo que le sirvió para pintar su autorretrato. Gauguin le mandó desde Pont-Aven el suyo, titulado Los Miserables. A cambio, Vincent le envió su autorretrato con una dedicatoria.
Siguió amueblando la casa y la mandó pintar por completo. Durmió allí por primera vez el domingo 16 de septiembre. Hizo un dibujo de su casa amarilla, luego una acuarela que envió a su hermano y por último un lienzo. Estoy dispuesto a convertirla en una casa de artista, pero no una casa lujosa. Al contrario, nada de lujos, pero que todo, desde la silla hasta el cuadro, tenga carácter. Durante un año, la Casa Amarilla fue su vivienda y su taller. La mayoría de sus temas están elegidos en las inmediaciones. Vista del Ródano, el café de la Plaza del Foro, la escalera del puente Tranquitail. El puente del ferrocarril es el que aparecía en la Casa Amarilla, pero visto desde el otro lado. Al fondo, la Plaza Lamartine y sus jardines, que aparecen también en su cuadro El Jardín del Poeta. En la misma época, Vincent pintó el Café de la Estación, un café que regentaba el matrimonio Junot, situado muy cerca de la Casa Amarilla y abierto toda la noche. He tratado de expresar con el rojo y el verde todas las terribles pasiones humanas. La sala es rojo sangre y amarillo apagado, un billar verde en el centro, 4 lámparas amarillo limón con resplandor anaranjado y verde. En todas partes hay una lucha y una antítesis de los más variados verdes y rojos, en los personajes de granujas dormidos pequeños, en la sala vacía y triste, del violeta y del azul. A mediados de octubre, Vincent pintó su propia habitación. Se lo anunció a Theo con un bosquejo. A Gauguin también le mandó un dibujo. La verdad es que me he divertido mucho haciendo este interior sin nada, de una sencillez a lo Seurat. Al pasar del primer dibujo enviado a Theo al cuadro, Van Gogh hizo algunos cambios. En la pared de la derecha hay 2 cuadros distintos que seguramente son estampas japonesas. Encima están los retratos de sus amigos de entonces, Eugène Vogue y el Zuavo Millet. Vincent decora la habitación destinada a su hermano o a Gauguin. La habitación más bonita del piso de arriba será para algún invitado. Trataré de que se parezca lo más posible a un gabinete de mujer realmente artístico. Por fin, el 23 de octubre, llega Gauguin. Los 2 pintores se llevan muy bien y trabajan juntos. Gauguin termina de amueblar la Casa Amarilla. La señora Junot posa para Vincent y también para Gauguin, que la retrata en su café, el café nocturno que había pintado Van Gogh. Esa temporada, Vincent también pintó 2 cuadros que hacían pareja. Una silla de madera llenea toda amarilla sobre las baldosas rojas pegada a la pared, el día. Luego el sillón de Gauguin, rojo y verde, efecto de noche. Pared y suelo rojo y verde también. Sobre el asiento 2 novelas y una vela. Sobre el lienzo con pasta gruesa. En diciembre, Gauguin pinta un autorretrato y un retrato de Van Gogh pintando girasoles. La tensión entre los 2 es cada vez mayor. Gauguin y yo hablamos mucho de Delacroix, Rembrandt, etc. La discusión es de una electricidad excesiva. A veces acabamos con la cabeza cansada como una batería eléctrica después de la descarga. La noche del 23 de diciembre, Van Gogh y Gauguin tienen una violenta pelea. Esa noche, durante un ataque, Vincent se corta con la navaja de afeitar un trozo de oreja y se lo ofrece a una prostituta. Luego vuelve a casa y cae en un estado de inconsciencia. A la mañana siguiente es ingresado en el hospital de Arles. Sale del hospital el día 7 de enero, vuelve a pintar, pero a primeros de febrero tiene que ser ingresado otra vez. Petición de los vecinos contra el pintor. La Casa Amarilla es cerrada por la policía. El señor Rey dice que en vez de comer como Dios manda me he mantenido a base de cafés y alcohol. Lo admito, si bien es cierto que para alcanzar la alta nota amarilla que he alcanzado este verano he tenido que engañarle un poco.
A mediados de abril, Vincent regresa y empaqueta todos sus cuadros para enviárselos a su hermano. Entre ellos se encuentra La habitación. Es uno de los mejores, y creo que al mirarla verás más claramente lo que habría podido ser mi taller que se ha ido a pique. Este estudio, lo mismo que algunos otros, se ha estropeado con la humedad durante mi enfermedad. El 8 de mayo, Vincent se va de Arles para ingresar en el hospital de Saint-Paul-de-Musol de Saint-Remy de Provenza. Allí estará un año sin dejar de pintar. Vincent quiere retocar la habitación. Le pide a su hermano que le devuelva el lienzo. Es la versión que se expone hoy en Ámsterdam. Theo le aconseja que haga una copia en vez de tratar de restaurarlo. En septiembre de 1889, Vincent copia el cuadro al mismo tamaño, unos 72 centímetros por 90. Los cuadros de la pared ya no representan a Bogue y Millet. El primero, que parece un autorretrato, no corresponde a ningún cuadro conocido de Vincent. El segundo es el retrato de una mujer rubia no identificada. Es la versión expuesta en Chicago. Satisfecho de su copia, hace otra para su madre y su hermana, pero más pequeña, de 56 por 74 centímetros. Esta vez el retrato de la derecha es de una mujer morena, y a la izquierda el autorretrato corresponde a un cuadro pintado en Arles a fines del año anterior. El paisaje colgado en la cabecera de la cama también es distinto. Es la versión de París. 3, 2, 1. 3 versiones: Ámsterdam, Chicago, París. 2 puertas, 2 sillas, 2 cuadros, 2 grabados, 2 almohadas. Una sola habitación, la de Vincent en Arles. En el café nocturno ha jugado con la estridencia de los complementarios. Hará lo mismo con el autorretrato con la oreja cortada. En la habitación también recurre a pares de colores opuestos: anaranjado azul, violeta amarillo, verde rojo. En una carta a Theo, el pintor sugiere que el cuadro tenga un marco blanco. Según la teoría, el blanco debería equilibrar los complementarios y atenuar los efectos violentos del color. En la segunda y la tercera versión, Vincent introduce un suplemento de blanco en la superficie del espejo. En sus cartas, Vincent nos informa de que las paredes de la habitación están encaladas y el sol es de baldosines rojos. Varias veces escribe que exagera los colores o los cambia arbitrariamente. Inventa un nuevo cromatismo que los Faubs, varios años después, desarrollarán al máximo. El sombreado y las sombras en el suelo están suprimidas. Está coloreado en tonos planos y francos como los crespones. Los crespones son las estampas japonesas. Vincent las ha coleccionado, expuesto y copiado. Aparecen con frecuencia en sus cuadros. Él mismo trata de obtener efectos de luz o profundidad mediante una neta yuxtaposición de planos de colores vivos. El pintor dibuja su imagen como lo hiciera Manet en algunos de sus cuadros. Unos trazos negros o de color oscuro rodean los objetos y delimitan los espacios que luego son rellenados con colores. Las sillas, la mesa y la cama están contorneados con trazos que refuerzan la pesada materialidad de la madera. En muchos de sus lienzos de Arles, Vincent utiliza una técnica de pinceladas discontinuas, quizá inspiradas en los pequeños trazos orientados de sus dibujos con cañas cortadas. El resultado es una mezcla de pinceladas impresionistas con pinceladas puntillistas. En la habitación trata de evitar este hormigueo discontinuo.
Las pinceladas de relleno de las superficies están juntas y orientadas y son muy descriptivas. Siguen las tablas verticales u horizontales de la madera de la cama. Irradian de forma estrellada en la enea de la silla. Se orientan según los listones verticales de la ventana entreabierta. Huyen con las hiladas del suelo. Estas pinceladas son espesas. Sus bordes agudos reflejan la luz. El ojo del espectador percibe direcciones, concentraciones, vibraciones que recrean sensaciones de materias o texturas. Por eso, pese a sus colores arbitrarios, la habitación es un ambiente realista. Después de Arles, Vincent dará pinceladas mucho más sinuosas que reflejan el movimiento del viento o el gran torbellino del cosmos. Pero ya a finales de su temporada en Arles, ha aparecido la pincelada arabesca. Exagero. A veces cambio el motivo, pero en realidad no invento del todo el cuadro. Al contrario, me lo encuentro ya hecho, pero tengo que distinguirlo en la naturaleza. ¿Se puede comprobar esta exigencia de verdad del pintor superponiendo sus imágenes con los paisajes originales? La Casa Amarilla se convirtió en un café. El 25 de junio de 1944, el barrio de la estación y la vía del tren fueron bombardeados. La casita quedó en parte destruida. Habría podido ser restaurada, pero fue demolida, de modo que no se pueden comparar la Casa Amarilla ni la habitación con las imágenes pintadas por Van Gogh. Pero ambas pueden ser reconstruidas a partir de las propias imágenes. En La Haya, en 1882, Vincent había encargado un aparato inspirado en los principios de Durero. En un bastidor de madera, unos hilos cruzados permitían tomar referencias de las líneas del paisaje y de los tamaños de los objetos. Todavía posee ese aparato y se ayuda de él para realizar sus dibujos con caña y sus pinturas. El pintor es aficionado a las líneas de fuga. Calcula su encuadre de modo que entren en la composición. En la habitación, las líneas forman una tela de araña que da la sensación de un hundimiento rápido. Pero la perspectiva del cuadro sigue las reglas clásicas. Si prolongamos las líneas de las paredes, se obtiene un punto de fuga situado por debajo de la ventana. Otros alineamientos también convergen en este punto. No ocurría lo mismo con los dibujos trazados a toda prisa. Asimismo, en la versión de Chicago, cuando copia su cuadro, Vincent deja bailar un poco las líneas. En la pequeña versión pintada para su hermana, recupera la perspectiva. Pero los tres cuadros tienen varios detalles extraños. La base de la pared del fondo no es paralela al borde inferior del cuadro. Los marcos de las dos puertas no están alineados con las líneas de fuga. La mesa de tocador está en una posición oblicua. La cama sobrepasa el hueco de la puerta. Algunos han querido ver en este cuadro y en algunos otros los signos de la locura. Los objetos huían, las paredes se movían, todo pertenecía a un mundo inestable y dislocado. Sin embargo, Van Gogh pretende ser realista. La imagen tiene que ser de una verdadera habitación en la que todos los elementos, hasta los más extraños, tienen su explicación. Estas sillas de Enea son un modelo corriente todavía hoy. La altura de su asiento es siempre más o menos la misma, 42 centímetros. Puede servir de módulo para analizar la imagen. La anchura de la habitación, entre las dos puertas, es de 7 veces este módulo, es decir, 2,94 metros. La cama ocupa unas 2 veces y media este módulo, o sea, 1,05 metros. De modo que se pueden situar la cama, las sillas y las dos puertas en un primer esbozo de plano. Para la pared del fondo, los puntos de referencia son menos evidentes. Si examinamos la cabecera de la cama, vemos que el montaje de la derecha se encuentra muy alejado del rincón de la habitación, mientras que el montaje de la izquierda está muy cerca del perchero y de la base de la pared.
Asimismo, las patas de atrás de la mesa se encuentran a la misma distancia de la pared, aunque esta mesa parece estar ladeada con respecto a la cama. ¿Cómo se explican estas contradicciones? La pista principal nos la da el propio Vincent. En la Casa Amarilla vemos el gran edificio de la avenida de Montmajor y delante el pequeño cuerpo de las dependencias que forman una prolongación. Dos casitas gemelas de frontón triangular separadas por un paño de fábrica, seguramente la caja de una escalera común. Las horizontales que marcan los pisos de las casas pequeñas no son paralelas a las horizontales de la casa grande, como tendría que ser si las fachadas fueran paralelas. Esta particularidad no es debida a una negligencia del pintor, pues también la encontramos en las fotografías tomadas en distintas épocas. En una carpeta de urbanismo que data de varios años antes de la llegada de Vincent, hay un plano preciso. La Casa Amarilla fue construida como prolongación del edificio grande, y sus fachadas se alinean en la avenida de Montmajor y en la Plaza Lamartine. Forman entre sí un ángulo de 120 grados. Este mismo ángulo es el que forman, por tanto, la pared izquierda de la alcoba y la pared del fondo. Ya podemos completar el plano. La mesa de tocador está alineada contra esa pared. La cama sobrepasa un poco la puerta de la derecha porque Vincent no podía empujarla mucho hacia el fondo sin sacrificar buena parte de la superficie de la habitación. Según los planos catastrales, cada una de las casas pequeñas tenía unos 7 metros de ancho y la parte que las separa 3 metros. De acuerdo con los datos del cuadro, la pared del fondo mide 3,35 metros. La otra habitación tiene la misma anchura. Pero Vincent declara que le ha dejado a Gauguin la habitación mejor. Hoy he alquilado el ala derecha de este edificio que contiene 4 habitaciones, o más bien 2 con 2 gabinetes. La habitación de Gauguin seguramente ocupaba la mayor parte de la superficie restante y tenía 3 ventanas. La habitación de Vincent, muy pequeña, se encontraba con sus 2 puertas entre el descansillo y la habitación de Gauguin. La perspectiva permite calcular también el ángulo de visión, que es de 90 grados. El espacio de la habitación no se percibe de inmediato, porque Van Gogh ha confundido las pistas. Por ejemplo, la ventana no está cerrada, sino entreabierta, de modo que su posición no nos dice nada sobre la oblicuidad de la pared. La puerta de la izquierda no está alineada con la perspectiva. Al mirar detrás de la silla, en las versiones de Chicago y París, descubrimos que está entreabierta. La de la derecha, seguramente también. Van Gogh ha suprimido un elemento fundamental de toda referencia en el espacio: las sombras. Si hubiera pintado su alcoba tal como la veía, hacia el mediodía, habría tenido que pintar un fuerte contraluz. También encontramos otro curioso detalle. En los 2 primeros cuadros, Vincent pinta el rincón superior derecho de la habitación, pero la alineación del techo está en contradicción con la altura de la ventana que se ve en el cuadro. Esto podría explicarse con la presencia de un paño acuartillado o una viga. Si prolongamos las líneas de las paredes e integramos esta viga, se obtiene un volumen coherente, el de la pequeña habitación de Vincent. Vincent da a su espacio interior el sentido de un lugar de reposo, de libertad. En fin, la visión del cuadro debe servir para descansar la cabeza, o más bien la imaginación. En sus cartas contrapone la habitación vacía, apacible, armoniosa, iluminada por la claridad del día, al café nocturno, lleno de gente, angustioso, con sus colores estridentes, iluminado por luz de gas. Por otra parte, las formas y las líneas de ambos cuadros son bastante parecidas. Más adelante, en Saint-Remy, declara que el trigal con fondo de montañas podría ser la pareja de su habitación. La tormenta ha tumbado el trigo. También aquí el desorden y la violencia contrastan con el orden de la habitación. Paredes blancas, baldosas rojas, sillas de Enea, cama campesina. En esta elección se nota la influencia de la sobriedad protestante que ha marcado la juventud del pintor y, sin duda, también de los temas campesinos de Millet.
Al mostrar el espacio interior de un pintor que vive con sencillez, Vincent realiza también un gesto político. Las revistas ilustradas de la época suelen mostrar los estudios o los interiores sobrecargados de los grandes pintores académicos del momento. La habitación es un manifiesto a favor del estilo rústico, que más adelante tuvo un reconocimiento universal. Y podemos ver la habitación como un gran bodegón, según la tradición holandesa. Pero en Vincent, el bodegón nunca es un género pictórico neutro. La cafetera narra la metamorfosis del pintor en el momento en que accede por fin a la Casa Amarilla. La silla de Nea es el más flagrante de estos autorretratos. A plena luz del sol, sobre un fondo sencillo, hace juego con el sillón nocturno sobre un fondo de flores que representaría a Gauguin. El objeto personal se convierte en metáfora, signo del destino. En la primera versión, Vincent reúne en la pared los retratos de sus amigos del momento. Todavía sueña con la comunidad de artistas. Luego lo sustituye por los retratos de una pareja, él mismo y una mujer imaginaria. A Van Gogh le hubiera gustado tener una compañera. Pensaba completar su cuadro con una mujer desnuda y una cuna. Pero se olvidó de hacerlo o no pudo decidirse. Las pocas mujeres desnudas que pintó Vincent a lo largo de su carrera son prostitutas. El sueño despierto del pintor tiene su reverso de pesadilla. Es posible que Vincent viera en casa de Degas, en París, un cuadro interior llamado a veces La Violación. Los dos cuadros, arrastrados hacia el fondo por una misma perspectiva pronunciada, tienen muchos puntos en común. La alcoba de Degas es un espacio de tinieblas, de locura o de crimen. En la de Van Gogh, en cambio, la luz brota de todas partes y se ha eliminado la sombra. La habitación es el contrario luminoso de interior, una conjuración de la luz contra las tinieblas. Los muebles se apartan hacia los bordes de la imagen, dejando un centro acogedor. La habitación elegida por Vincent es la más pequeña. Le permite aislarse, concentrarse, luchar contra la dispersión. Situada en una encrucijada, amarilla como el sol, la casa es para Vincent el centro de su universo. Por la mañana, al abrir la ventana se ve el verdor de los jardines y el sol saliente y la entrada de la ciudad. Pero el espectador no puede evitar recordar la historia. En el cajón está la navaja de afeitar. Encima de la mesa, el espejo. Gauguin recordará, después del drama, las paredes manchadas de sangre y la toalla empapada. El espectador decide entonces eliminar todo lo que sabe de la leyenda del pintor, e incluso todo lo que dice el pintor de su cuadro. Trata de ver únicamente la evidencia de la imagen. Las puertas están abiertas al estudio o a la ciudad. La ventana y los postigos dan a los paisajes del mediodía. El espejo vacío espera un rostro. Puerta, ventana, espejo, metáforas de la pintura, del cuento, del sueño, de la memoria. Y el propio espectador se vuelve pintor. Recuerda todas las imágenes de habitaciones de su vida, las que ha leído, las que ha entrevisto, y se anticipa a todas las habitaciones futuras. El espectador, olvidando la leyenda del pintor, se enfrenta a su propia memoria. Voy a salir a trabajar afuera un rato. Hay maestral. En el momento de la puesta del sol se suele calmar y entonces hay unos efectos magníficos de cielos amarillo, limón, pálido. Y los pinos desolados recortan su silueta en ellos con exquisitos efectos de encajes negros. Otras veces el cielo es rojo y otras de un tono extremadamente fino, neutro, también limón pálido, pero neutralizado por un lila fino. Tengo un efecto de atardecer de un pino sobre rosa y amarillo verdoso. Dentro de poco verás estos lienzos, el primero de los cuales, el campo de trigo, lo acabo de mandar.
Hasta pronto, espero. Muchos recuerdos a Joe. Vincent.